Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y le invito a estar un momento puestos en pie. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo glorifican? Amén, gloria a Dios. Capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Hace parte de los evangelios sinópticos. Gloria a Dios. No es que haya muchos evangelios, hay un solo evangelio. Se dice San Marcos porque fue escrito por él. Y es la mirada que cada evangelista nos da: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es un solo evangelio. Es como cuando un cuadro, el escultor, el artista está pintando y tú dices: ¿qué será ese mamarracho? Eso no tiene como forma. Pero a medida que va juntando las piezas, wow, y lo une todo, queda el cuadro completo y es una tremenda maravilla. Cada evangelista da su percepción que el Espíritu Santo lo guió acerca de Jesús, de su vida, su ministerio y de todo lo que el Señor representa para nosotros. Capítulo 1, dice el versículo 1, y leemos: con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Usa mi vida, Señor, para que yo hable tus palabras, porque tu pueblo necesita la voz de Dios y no la de los hombres. La palabra que viene de ti, Señor, que es espíritu y vida a los que la oyen, y no regrese a ti vacía. Los que han venido hoy cansados, enfermos, buscando una respuesta, Señor, no solo los que están en este lugar sagrado, sino en diferentes lugares. Señor, tú hablas sus vidas, y mientras tu palabra es expuesta, es predicada y enseñada, el Espíritu Santo sea tocando los corazones y extendiendo tu mano poderosa para obrar poderosamente para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo y brindar al Señor su mejor alabanza. Ese es lo fuerte. Aleluya. Oh, santo. Él vive, están fogosos. Así es, iglesia. Así le encanta uno predicar en una iglesia así. Amén. Quiere uno que lo inviten a cada rato. Estamos en la serie, diga conmigo, Jesús y la predicación del Evangelio del Reino. Jesús y la predicación del Evangelio del Reino. Para los que llevan notas, ojalá todos lo puedan hacer. Esta es la serie. Y hoy vamos a compartir la segunda parte del tema de esta serie, que es el principio del Evangelio. Diga, el principio del Evangelio. Diga, el principio del Evangelio. Segunda parte. Veíamos la semana pasada que cuando algunos interpretan el título de Marcos 1, cuando el escritor sagrado comienza a hablar y coloca como si fuese un título el principio del Evangelio, y algunos lo miran como un título antes de la introducción de la vida del Señor, porque algunos miran solo el Evangelio como una obra de literatura,
escuche bien, literaria, y ciertamente también es una obra literaria, pero más que una obra literaria, es la palabra del Dios viviente. Entonces algunos miran la expresión principio del Evangelio como el inicio de esa narración, de ese escrito literario, pero es mucho más allá. Lo que Marcos quiere enseñar es que el Evangelio tiene un principio, y ese principio del Evangelio va mucho más allá, aún desde el momento en que el Señor aparece. Entonces quiero que miremos brevemente algunos aspectos, algunos puntos que quiero compartirles respecto a lo que podemos aprender de este pasaje. Estamos en el pilar, en el segundo pilar, predicación. ¿En qué pilar estamos, iglesia? Predicación. Ahora, lo primero que debemos preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? Compartíamos hace 8 días que la palabra evangelio viene de una palabra griega que es evangelión. Evangelión significa evangelio, que es la buena noticia o anuncio alegre, y se relacionaba frecuentemente con los emperadores romanos. En la época que Marcos escribe, había unas tribus bárbaras en Europa, incivilizadas, y que Roma trataba de conquistar y no eran fáciles. Y cada vez que lo lograban, cuando usted mira la historia de la humanidad, las tribus bárbaras, los eslavos, los visigodos, los francos, que al fin terminaron poblando Europa, y muchos de los orígenes de las naciones europeas vienen gran parte de estas tribus. Pero cada vez que los emperadores romanos lograban conquistar una de esas tribus bárbaros, decían: viene el evangelio, o sea, una buena noticia para todos los ciudadanos del imperio romano, y era que hablaban de sus conquistas, de sus logros, de cómo el imperio romano se estaba extendiendo. Ahora, eso estaba en la mente de los romanos, de los ciudadanos romanos y de las naciones, de los territorios que estaban bajo el yugo romano. Marcos, su evangelio, va dirigido precisamente a los romanos y presenta a Jesús como el conquistador, como el siervo conquistador. Ahora, desde el punto de vista de los romanos y del mundo de ese momento conocido, que estaba influenciado y gobernado por Roma, geográfica, política y militarmente, ellos sabían que cada vez que escuchaban la palabra evangelio, está diciendo: una buena noticia trae el emperador, algo de que alegrarnos. Pero ahora Marcos, cuando habla del principio del evangelio, mire que no está diciendo el evangelio de César, el evangelio del emperador de Roma. El versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo. Lo que Marcos está diciendo: ustedes siempre están escuchando una noticia que les alegre, que les llama la noticia, que les llama la atención acerca del evangelio del emperador. Lo que quiere decir, amados hermanos, que esta palabra evangelio fue introducida en el lenguaje cristiano. Oigo esto. O sea, ya antes que el Señor apareciera en escena y antes que la iglesia fuese establecida, ya la gente había oído hablar de esta palabra, evangelio. Pero el evangelio ¿de quién? De los romanos, el evangelio del emperador romano. Y ahora San Marcos dice el principio del evangelio de Jesucristo. Entonces esto nos lleva a unas preguntas. ¿Cuál es el principio del evangelio? ¿Cuál es el principio del evangelio? Y ese principio del evangelio a que Marcos se refiere, muy diferentemente a lo que ellos habían escuchado a través de los emperadores romanos, habla de quién, de la persona del Señor. Y no solo está hablando de que el principio del evangelio haya iniciado con Cristo, sino que inició desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, uno de los apóstoles del Señor, oh gloria a Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ahora, préstele atención al versículo 20. Ya destinado, o sea, ese cordero, Cristo, que derramó su sangre, una sangre no contaminada, una sangre sin mancha, o sea, sin mácula. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, ¿por amor de quién? De vosotros. Quiere decir que el evangelio, el principio del evangelio, se da en donde se origina, en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear todas las cosas, ya estaba en el corazón de Dios el evangelio. Pastor, ¿por qué? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo proveyó salvación para el hombre, porque Él sabía que el hombre podía fallarle. Ahora, Dios no predestinó al hombre para pecar, para que pecara, como algunos enseñan, que unos fueron predestinados para salvación y otros para perderse, y que el que fue predestinado para ser salvo, haga lo que haga, peque, haga lo que haga, nunca se va a perder. O el que es predestinado para perdición, así se quiere salvar, nunca se podrá salvar. Es una doctrina de creciendo en gracia, o más bien creciendo en desgracia. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios, que conoce todas las cosas, proveyó desde antes de la fundación del mundo a su Hijo, el Cordero de Dios, que es el único que puede quitar el pecado, limpiar el pecado en la vida del ser humano. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y que se manifiesta, que es manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir que cuando Jesús aparece en escena, se da cumplimiento de lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo y de lo que hablaron los profetas desde el antiguo pacto. Oído, desde el antiguo pacto Dios viene hablando de salvación. Dios viene hablando de proveer para el hombre caído, el hombre que ha caído en desgracia, que el pecado produce muerte, separación de Dios. Dios lo ha provisto a través de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted va a Génesis capítulo 3 versículo 14, se conoce en la teología como el protoevangelio. El hombre peca, desobedece a Dios, es echado del huerto del Edén. Vienen todas las consecuencias hasta el día de hoy en la humanidad, una humanidad caída por causa de ese pecado en el Edén. Pero Dios se establece y dice: tú le herirás en la cabeza. Es lo que Cristo hizo a la serpiente en la cruz del Calvario. Le dio herida de muerte, triunfó sobre Satanás y sobre los principados y potestades, dice Colosenses en el capítulo 12 versículos 14 y 15. Dice que Él anuló el acta de decreto que era contra nosotros y la clavó en la cruz, exhibiendo públicamente los principados y potestades. El Señor triunfó ahí. Y dice: y esta, hablando la serpiente, te herirá en el calcañar. ¿Qué hizo el diablo? Hirió al Señor en la cruz del Calvario, permitido por el Padre. Pero Dios da promesa de salvación. ¿A través de qué? Del evangelio de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana preciosa? Ahora, Marcos, cuando está hablando del principio del evangelio, nos lleva a algo. Y es que Marcos, en su relato, en el capítulo 1, nos presenta la labor de Juan el Bautista. Vuelva conmigo al capítulo 1 del evangelio según San Marcos, cuando dice el principio del evangelio de Jesucristo. Ahora miremos el versículo 2. Como está escrito en Isaías
el profeta. ¿Y qué está escrito en Isaías el profeta? Isaías 40, versículo 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista, Dios habla de él 600 años antes de que Juan es el escogido por Dios, el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para preparar el camino del Señor. A tal punto que cuando Juan aparece en el escenario y dice que comenzó a predicar el evangelio, empezó a predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, la gente empezó a bautizarse y venían confesando sus pecados de muchos lugares de Israel. A tal punto que muchos llegaron a pensar de que Juan el Bautista era Cristo. Cuando usted va al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, algunos le dijeron: tú eres el Cristo. Y él dijo: no, porque viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 1 de San Marcos. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan es el escogido por Dios de preparar el escenario, el camino para que el Señor aparezca en la historia, no solo de Israel, sino en la historia de la humanidad. Oigo esto. Por eso Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, declara que de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tuvo el privilegio que ninguno de los profetas tuvieron, que muchos anhelaban y tenían la esperanza de poder tener ese privilegio, de ver al Señor, y no solo ver al Señor, sino anunciar del Señor, prepararle a Él el escenario, el camino. Y Jesús dice: de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan en el reino de los cielos, pero en el reino de los cielos uno de los más pequeños es más grande que Juan. Humanamente, Juan tuvo el mayor privilegio que ningún otro profeta tuvo. Oiga esto. Ahora, cuando Marcos, volvamos a la escena, cuando Marcos habla, entonces, ¿cuál es el principio del evangelio? Nos está diciendo que el principio del evangelio no es cuando Cristo aparece, que el principio del evangelio no es un título de un escrito narrativo. No, nos está diciendo que el principio del evangelio desde la fundación del mundo, y que Juan el Bautista viene a confirmar eso, de que el Señor va a aparecer, va a ser introducido en el mundo para salvar a la humanidad. Ahora, por otro lado, la palabra principio a la que habla Marcos se refiere también a fundamento o la base de una cosa. Proverbios 1:7 dice, ¿qué dice Proverbios 1:7? Muy conocido: el principio de la sabiduría es el temor de quién. O sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Teme a Dios. No habla de miedo. Hónralo, respétalo, ámalo. Ponlo en el primer lugar, ponlo en el centro de tu vida. Reconoce al Señor y tendrás sabiduría de lo alto. Amén. Entonces, cuando está diciendo el principio del evangelio, dice: hay un fundamento, hay una base del evangelio. ¿Y quién es el fundamento del evangelio? ¿Quién es la base del evangelio? Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabe al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué? Cuando usted va, oh gloria a Dios, Señor está aquí en medio de nosotros. Cuando usted va a la carta de los Corintios, el capítulo 1, Pablo le dice a los Corintios: cuando yo fui a vosotros, Corintios, una ciudad marítima, costera, como la nuestra,
Después de Roma es considerada una de las ciudades más importantes comercialmente. Todas las rutas del comercio tenían que pasar por Corintio. Y por ser una ciudad con ese privilegio, esa posición, también una ciudad donde abundaba todo tipo de inmoralidad y promiscuidad. Hace unos años tuvimos el privilegio de estar en Turbo, Antioquia. Y nos decían, pastor, aquí hubo un momento donde ni el presidente tenía las camionetas y los vehículos que aquí pasaba por causa de los negocios ilícitos. Y eso trajo como consecuencia, trajo mucho trabajo, pero aumentó la prostitución, aumentó el alcoholismo. Y mucha gente se enseñó a ganarse la vida fácil sin esfuerzo. Se acabó parte del negocio, muchos tuvieron que emigrar. Y otros quedaron sumergidos o en el alcohol o en la prostitución o algún tipo de estos vicios y adicciones. Cuando Pablo les habla a los corintios, le dice: cuando yo fui a vosotros, mi predicación no fue con palabras persuasivas ni de vana sabiduría humana, sino con el poder del evangelio, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres ni en las filosofías, sino que esté fundada en ¿qué? En el poder de Dios. Esté fundada en Jesucristo. ¿Por qué es importante conocer el principio del evangelio, iglesia? Porque muchos creen que nuestra fe está basada en hombres, o está basada en una institución, una religión, un dogma. No, nuestra fe descansa en la persona de Jesucristo, el autor del evangelio, el que es la base del evangelio, el que es principio del evangelio. Ahora, número 2, Marcos nos habla no solo del principio del evangelio de Jesucristo, sino que nos habla del evangelio de Jesucristo. Marcos comienza su evangelio haciendo una importante afirmación y declaración, diciéndole a los oyentes, diciéndole al auditorio que había dirigido y diciéndole a nosotros en este tiempo y a toda persona que lea el evangelio de este hombre, está diciendo que este evangelio es de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de ese tiempo, no es el evangelio de los hombres, no es el evangelio del emperador romano, oído, sino que es el evangelio de Jesucristo. Quiere decir eso, que cuando comienzas a leer, cuando comienzas a conocer el evangelio, la persona central, la persona importante se llama Jesucristo. Vamos a encontrar en la Biblia relatos de grandes hombres de fe. Vamos a encontrar relatos de grandes personajes que tuvieron una gran relevancia. Vas a ver los apóstoles, las autoridades judías, vas a ver el judaísmo, la multitud, los necesitados, las personas que recibieron los milagros. Pero sin embargo, la persona, iglesia, de Jesucristo es la que resplandece sobre todas. La persona más importante se llama Jesucristo, amén. Y que es el único que ha mostrado una gloria inigualable. Es el único, iglesia, que debe ser el centro de nuestra vida. ¿Por qué, pastor, nos dice esto? Porque hoy muchos están presentando otro evangelio. Parece ser el evangelio de Jesucristo, pero no lo es. El apóstol Pablo amonesta a los Gálatas y le dice: no que haya otro evangelio. Gálatas 1:6. Es más, dice: sea anatema, sea maldito el que trae otro evangelio. Dice: aun si por cartas o un ángel, no creáis a tal, porque no es el evangelio del Señor. A través de la historia de la iglesia han surgido sectas, han surgido diferentes creencias, movimientos sectarios, religiosos, y algunos trajeron entre sus enseñanzas que ángeles se le aparecieron y le presentaron otro tipo de evangelio, como el caso de los mormones, que enseñan que José Smith, su fundador, se le apareció un ángel llamado Moroni y le presentó el libro del Mormón. Oído. Pero no solo ellos. A través, vuelvo y le digo, de la historia, han surgido muchos movimientos y han confundido gente y han llevado masas incluso a la perdición, a la destrucción.
¿Por qué? Porque al diablo le encanta tergiversar, falsificar, copiar lo de Dios para llevar al hombre lejos del propósito de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, San Marcos está diciendo, este evangelio, el evangelio de Jesucristo, trata de él. El personaje importante es Jesucristo. Es como cuando tú te ves la película y si cuál es el personaje importante, fulano de tal. O te ves la serie y dices, oye, pero los cambian a todos los personajes. Algo se inventa el libretista, algo se inventa el que está escribiendo. Oye, pero sigue él, sigue ella, el mismo. ¿Por qué? Porque ese es el personaje central. Porque ese es el protagonista. Y el protagonista y el centro y la base y el fundamento es Jesucristo. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué, amigo? Para que tu fe no esté puesta en los hombres. Yo como pastor te puedo fallar. Dios me guarde, te puedo defraudar. El hermano te puede fallar. Algunos hoy se encuentran resentidos, alejados de la iglesia, o están en la iglesia pero están así como con un pie en el mundo y un pie en el Señor, porque tuvieron alguna diferencia o algo sucedió que en un momento les golpeó, afectó, y sobre todo de alguien que ellos tenían en estima o tenían en alto valor. Pues tú tienes que saber que aunque Dios no esté justificando los hechos y las acciones de tal persona, tu fe tiene que estar intacta. Tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Porque si tu fe no está puesta en Jesús, te vas a terminar apartando y desviando del Señor. Porque lo que está diciendo la Escritura es que los hombres podemos fallarte. Pero Jesucristo, que fue colgado en esa cruz, que tomó la forma de hombre, que padeció, que murió por ti, por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, aun por el más pecador, debe ser el centro de tu vida. Amén. Alaba el Señor, que es digno de ser glorificado. Ahora, eso quiere decir que el evangelio se trata acerca de Jesucristo, pero también el evangelio se basa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿En qué se basa? En la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso dice el principio del evangelio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que el evangelio de Jesucristo nos revela el plan de Dios para la salvación de la humanidad, para la salvación del hombre. Y este plan tiene un sólido, escuche bien, un sólido fundamento. Es quién es Jesús y qué hizo por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. ¿Y qué hizo? Que murió en la cruz, resucitando el tercer día. O sea, solo podemos ser salvos de nuestros pecados por la fe en Él y en la obra que Él hizo por nosotros. En esto consiste el evangelio. Y usted tiene que tenerlo claro. A mí me llama la atención que cuando usted lee la palabra de Dios, aunque la iglesia era perseguida, cuando vino la persecución, donde eran dispersos, ellos iban predicando a Jesucristo. Ni aún la persecución, ni aún la oposición a muerte fue impedimento, fue excusa, fue obstáculo para que ellos dejaran de hablar del Señor. ¿Por qué? Porque tenían claro los primeros cristianos. Tenían claro en qué se trataba el evangelio. Aquí el evangelio no se trata ni del pastor, ni del líder, ni de lo que Julano hace, si hizo o no hizo. Se trata del Señor. Amén. Se trata en la persona de Jesucristo. Y le digo a los que están predicando y que usted predica, enamore a la persona del Señor. Por eso en nuestro discipulado, nuestro primer nivel va orientado a que la persona se enamore de Jesucristo. No que se enamore del discipulador. Ay, qué buena está la hermana. Está como ayunable. Ay, qué buena está el hermano. Ay, que me cae como bien el pastor. Es como, ¿para qué? Chévere. Pero sabes, como predicadores, como ministros,
como hijos de Dios, tenemos que llevar a las personas al Señor. Por eso le digo, nuestro primer nivel en esta casa ministerial está orientado a que la persona se enamore de Jesucristo, que conozca a Jesucristo, porque si conoce a Jesucristo, se enamora del Señor, su fe está puesta en el Señor, nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque antes más bien en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos lleva a eso? No es que a Dios no le importe tu problema, no es que a Dios no le importe, pero mucha gente está... Yo creo que no voy a decir el evangelio porque hoy mi cuerpo no me funciona, hoy el barro está duro, hoy el hermano que me dijo que me iba a ayudar no me ayudó, y todas estas cosas que como seres humanos nos afectan y nos pueden golpear. Oh, pero cuando mi fe está fundada en el Señor, me voy a mantener firme y voy a seguir hacia adelante. He visto a veces a través del tiempo matrimonios cristianos y alguno de los dos ha fallado. Lamentablemente, o se ha apartado del Señor, o ese papá o esa mamá que era un referente de fe para su familia y su generación ha fallado. Pero cuando esos hijos, cuando esa esposa, ese esposo ha sido cimentado en el Señor, por duro que sea, la situación sigue adelante. Amén. La consigna es seguir adelante. Iglesia, ¿por qué traes esta palabra, pastor? Porque estos tiempos están viniendo. Los tiempos que estamos viviendo solo son principios de dolores. Y por eso me inquieta cuando veo a veces parte de una iglesia frágil, que por cualquier cosa mengua, se debilita su fe, por cualquier cosa ya dejan de servir al Señor, de congregarse, de avanzar. Si apenas es principio de dolores, ¿cómo será algo más fuerte? Y la única manera de vencerlo es siendo Jesús el Señor de nuestra vida. Hoy tenemos problemas de depresión, de suicidio, de tantas cosas. Hay un ambiente de terror, de temor, de incertidumbre, de congoja, que humanamente viene. Nos viene a todos. Oh, pero cuando, vuelvo y te digo, cuando tu relación más íntimas, más te acercas al Señor y más anhelas conocerlo, más te afirmas y te arraigas en Él. No importa que te haya leído la Biblia una vez, 2 veces, 10 veces, no importa. Yo creo que cada cristiano, por los años que tiene convertido, por lo menos debe ser leído la Biblia, y no solo leído, estudiado, una vez por año. Cada mes necesitamos conocer más al Señor. Amén. Y por eso cuando te decía, cuando estés hablándole a alguien de Jesús, antes de hablarle de Pedro, de Juan, de Apocalipsis, de Daniel, de las 7 trompetas, de no sé qué, háblale del Señor. Antes de hablarle de la falda, antes de hablarle de no sé qué, que el collar, que lo otro, háblale del Señor. Amén. Cuenta una historia que una mujer estaba en una fiesta y un hombre, está hablando solteros, la invitó a bailar, pero ella dijo: no, yo no quiero, porque yo estoy enamorada de otro hombre. Y le dije: ¿cuál es ese hombre? Él ha escrito muchos libros y me he enamorado de él. Y le dice él: ¿sabes el nombre? Sí, se llama fulano de tal. Y le dice él: yo soy ese hombre que ha escrito todos esos libros. Y le digo: ¿tú eres ese hombre? Le digo: sí, tú eres ese hombre. Estoy enamorada de ti, porque entre más leo tus libros, más quería conocerte. Enamórate del autor de tu vida. Enamórate del autor de tu salvación. Enamórate del autor de nuestra fe. Amén. Vuelvo y te lo reitero: los hombres te vamos a decepcionar. Los hombres nos vamos a equivocar. Los hombres vamos a fallar. Nadie que está en este auditorio y los que nos están viendo y escuchando, nadie está exento de caer. Nadie.
Nadie está exento de equivocarse. Es más, la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted va a encontrar los errores, y no solo errores, sino pecados de grandes hombres de Dios en la Biblia, que están escritos para nuestra enseñanza. Pero cada vez eso nos lleva más al Señor. Y cierro con esto diciéndole: diga conmigo, es el evangelio de Jesucristo y no el de César. Hoy hay muchos César, no el que está en la audiovisual, el hermano César. A través de la historia se han levantado muchos Césares. Prometen y prometen y prometen. Lo que Marco está diciendo va a llevar al auditorio, va a llevar a sus oyentes, va a llevar a sus destinarios a hacer una reflexión. Que qué diferencia hay, qué diferente es el evangelio de Jesucristo anunciado por los profetas y el evangelio del César que en ese momento conocían los romanos. Y resalta algunas diferencias entre estos dos. El primero, hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ha liberado y sigue haciéndolo a millones de personas en todo el mundo. Mientras que el segundo, el evangelio de César, apenas nos quedan algunas ruinas que habla la historia de la humanidad. Algunas cosas que los turistas, cuando van allá a Roma y a diferentes lugares donde estuvo el Imperio Romano, empiezan a conocer. Que el evangelio de César, igual que muchos otros políticos o líderes o personajes, han prometido un mundo mejor que nunca han logrado. Ahora sí vino el cambio. Ahora sí vino esto. Escuche bien. Ahora ese hombre me va a cambiar la vida. ¿Para qué te quieres casar? Porque quiero ser feliz, pastor. Pero ¿por qué te vas a casar? Parece tu abuelo, tu bisabuelo. Pastor, porque quiero tener una vida cómoda, feliz. Estoy cansada de pasar hambre más que piojo en peluca. Pastor. Y después veo dolor, angustia. La segunda diferencia que hace Marco es que habla de los evangelios de Jesucristo, de los beneficios del evangelio de Jesucristo, que son universales y se otorgan a todos por igual. El evangelio de Jesucristo es para los marginados, para los migrantes, para los pecadores, para los pobres, para los ricos, para los judíos, para los gentiles, para los cultos, para los incultos, para los jóvenes, para los mayores, para cualquier tipo de raza o nación. O sea, por eso el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5 dice, cuando tiene la visión celestial, vio multitudes que no se podían contar, millones, y dice, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, cantaban un cántico nuevo. Porque el evangelio del Señor no tiene límites. Algunos creen que el evangelio solamente es para los pobres. Pastor, para los pobres, para los ricos no, también lo necesitan. Pastor, el evangelio solo es para los negros como su pastor, pero para los blancos no, racistas. Pastor, el evangelio solo es para los colombianos o solo es para los costeños. El evangelio de Jesucristo es para toda la humanidad, sin hacer distinción. Algunos creen que tienen el derecho de negarle la predicación del evangelio a cierta persona. No, yo a esa persona no le predico. Yo no le hablo. ¿Por qué? Porque no me caen bien, me caen mal. Yo lo que quiero es que se pierdan en las paredes del infierno. ¿Quién te dijo que tú eres Dios? Aún los que se burlan, aún los que te dicen loco, aún los que te difaman en las redes, predícales el evangelio. Ezequiel, cuando hablaba al pueblo de Israel, él le dijo, Señor, no me escuchas, son duros de corazón. Y Dios le dijo, háblales, escuchen o dejen de escuchar, pero tú háblales. Tu deber es hablarles, tu deber es predicarle. Ahora, otra diferencia es que Jesucristo nos salva entregando su propia vida en la cruz, mientras que los emperadores, ¿qué hicieron?
imponían su autoridad, era muerte. ¿Por medio de qué? De sangrientas campañas militares que dejan miles de muertos. O sea, mientras Jesús pone su vida, estos no ponen su vida. Amén. Es fácil mandar, ¿cierto?, a los hijos a la guerra cuando lo promueven, cuando ellos no van. Es fácil mandar otro al pie de batalla, que le den primero a él, mientras yo estoy cómodo. Eso hacen los líderes, hacen los personajes. Prometen paz, seguridad, prometen bienestar. Pero ¿quién sufre? El pueblo. Pero ¿quién dio su vida? El Señor. Amén. Y lo último, Jesucristo gana nuestro corazón. ¿Sabe cómo? Por amor. Mientras que César lo hace por la fuerza. ¿Sabe qué fue lo que más estremeció al Imperio Romano? Que cuando perseguían a los cristianos, y la Biblia lo describe, y aún hay escritos, no están en la Biblia, dentro de la historia del cristianismo, que fueron considerados mártires de la fe, héroes de la fe, hombres que aún fueron quemados en la hoguera, hombres que aún vieron sacrificar su propia familia delante de ellos por negar a Cristo. Y la imposición era, oído, confiesa que César es Kyrios. Kyrios es el Señor. Pero los cristianos decían, no, César no es Kyrios, que César no es Señor. Y la palabra Señor quiere decir dueño, amo. Y ellos decían, Cristo es Kyrios, Cristo es el Señor. Preferimos la hoguera, preferimos el circo romano, preferimos ser devorados por la fiera, preferimos toda la tortura que sea, pero Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Yo no estoy diciendo para rebelarse contra las autoridades, porque la Biblia nos manda a orar por las autoridades y a respetar las autoridades. Pero estamos en un tiempo que nos quieren imponer a base de decretos, a base de estatutos, aún la educación de nuestros hijos. Nos están queriendo imponer que nosotros homosexualicemos a nuestros hijos. Nos están queriendo imponer que el único modelo de matrimonio perfecto es el que es alejado, contrario al del diseño de Dios. Todo esto que está sucediendo en Medio Oriente, todo esto que está sucediendo en estos días y viene aconteciendo, no son los días finales. Son principios de dolores, pero es la preparación del anticristo. Y como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, la Biblia habla de un falso profeta en Apocalipsis. Habla de una bestia. Habla de dos bestias, Apocalipsis 13. Una sale del mar, otra sale de la arena. Representa pueblos, representa sistemas. Hoy se habla de un nuevo orden mundial. Una guerra que no para. Y los judíos mismos serán engañados. Y las naciones serán engañadas, están siendo engañadas. Porque están hablando de un personaje que va a traer bienestar, paz y seguridad. Colombia acaba de vivir una época donde se creyó en un tratado de paz. Y hoy estamos viendo más guerra, más inseguridad y más de todo. Porque no puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz si no hay reparación. Pero sobre todo no puede haber paz en el hombre si no está el autor de la paz, el príncipe de paz, que se llama Jesucristo. Aquel que dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. De pronto a veces hemos creído, ¿entiendes? Que lo material, y no es que sea pecado, entiéndeme, que lo material o que un título o que un lugar o que un barrio nos va a traer satisfacción y bienestar y no va a traer paz que tanto anhelamos. Pero si tu vida y mi vida no está bien delante del Señor, si no estamos en paz con Dios, entonces viviremos atemorizados en inseguridad, en incertidumbre. Oh, pero cuando el Señor es el centro de nuestra vida, cuando dejamos que su paz entre,
no como el mundo la da. Entonces podremos caminar seguros y victoriosos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad. Necesitamos volver al principio del Evangelio y necesitamos predicar este principio del Evangelio y creerlo, porque el nombre de Jesús es un nombre en hebreo que significa Jehová es salvación. Escúcheme. Y aunque era un nombre común entre los judíos, el nombre de Jesús fue otorgado desde antes de establecer todas las cosas. En Mateo 1:21 dice la profecía, a través de un ángel, el anuncio del nacimiento del Señor. Le dice a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cierro aquí para que oremos. ¿Sabe por qué hay tanta muerte, violencia, guerra? Porque no hay paz en el corazón del hombre por causa del pecado. ¿Sabe por qué hay gente que odia, aborrece y está dispuesta a acabar aún con su propia familia? Porque no tienen paz. Porque el pecado produjo separación, produjo eso en el ser humano. ¿Sabe por qué esta nación ha vivido en tanta violencia y derramamiento de sangre a un inocente? Por causa de algo que se llama pecado. Y la iglesia tiene que predicar contra el pecado. La iglesia tiene que hablar del pecado. Porque al hombre le han hecho creer que su necesidad es que se acabe el terrorismo. Ojalá que eso fuera. Que se acabe el hambre. Ojalá. Que se acabe esto. Qué bueno. Pero al hombre, el diablo y el mundo no está interesado en hablarle que su gran problema se llama pecado. Escuche bien, pero Dios proveyó el Salvador, el Salvador que vino a salvarnos de nuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Y por eso cuando el hombre tiene un encuentro con Jesucristo y sus pecados son perdonados, ese hombre es libre, esa mujer es libre, ese hombre, esa mujer es nuevo. Entonces la Biblia dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y le digo al pueblo cristiano, ningún cristiano verdadero puede estar tranquilo pecando. Ninguno está exento de pecar. Pero tener el pecado como una práctica no puede ser un hijo de Dios. Y usted dice, pastor, ¿por qué yo no tengo paz? ¿Por qué ya yo no puedo orar con la misma intensidad? ¿Por qué ya yo no puedo? Permita al Espíritu Santo que revise su vida. ¿Será que hay pecado en mi vida? Pero ya no adultero, ya no tomo, ya no soy idólatra, ya no practico brujería, ya no robo. Pero practicas el chisme, practicas la murmuración. No devuelves lo que te has prestado. Te metes ahí donde no tienes que meterte. Permites que tu cuerpo, que tus ojos se llenen de tanta basura y de tanta cosa. Y contristas al Espíritu Santo de Dios. Y algunos la más fácil es no tomo la cena. 8 meses sin tomar la cena. Linda la melodía. Cuando la Biblia dice pruébese cada uno a sí mismo. Tiene que volver en la iglesia a los actos de contrición. Pero no es el yo pecador para después salir a matar. Porque los españoles se persinaban y después iban y violaban a las indígenas. Esa iniquidad hay que arrancarla de raíz. Esa violencia, esa corrupción, eso que hay en esta nación. Ningún gobernante puede gobernar bien esta nación si no tiene temor de Dios, si no quiere nada con Dios. Me van a disculpar los hermanos en la fe. No pretendamos que el presidente, que el alcalde, que la alcaldesa, que el gobernador, por quien debemos orar y respetamos. No creamos a falsas ilusiones, oremos. Porque nadie que no quiere nada con Dios puede funcionar. No puedes pretender que un hombre te dé la tranquilidad, mujer,
te valores si ese hombre no quiere nada con Jesucristo. No puedes pretender que esa mujer, por muy curvas que tenga, que te derrites y no quiere nada con Jesucristo. Escucha bien, tiene que volver ese acto. Pastor, es que el diablo y las fuerzas de la tiniebla, hermano, usted es tan importante que el diablo se le tiene que aparecer, porque el diablo no es omnipresente. Será un demonio. Pastor, a mí se me apareció Satanás. Oye, hermano, ¿usted cómo que le pesa? Porque Satanás dejó, ¿sabe? Y sí hay fuerzas, sí hay una batalla, pero tenemos que revisar. ¿No seré yo, maestro? ¿No seré yo, Señor? Y cuando venimos a ese acto de arrepentimiento, Dios viene dispuesto a perdonar nuestros pecados, porque si alguno hubiese pecado, abogado tiene con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando las cosas no están caminando en el negocio, cuando las cosas no están caminando en el hogar, cuando las cosas no están caminando en el matrimonio, tenemos que ir y revisar, Señor, ¿qué está pasando aquí? Antes de echarle la culpa a la bruja Matea, antes de echarle la culpa a quién sabe a quién, no desconocemos el mundo espiritual. Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Y cuando eso sucede, Dios interviene en nuestra vida. Por eso los predicadores que hablamos de pecado ya no gustamos. Por eso los predicadores que le hablamos a la gente la palabra de Dios verdadera de frente no gusta. ¿Por qué? Porque aún hay gente en las iglesias que está abrazando el pecado. Me van a disculpar si hiero sus susceptibilidades, pero hay gente que a veces está en el culto y está en otra cosa, o con el celular, o yo no sé con qué, está pensando en otra cosa. Ay, ahora me espera el amante a las 12 y canta el vallenato ese por ahí, que seré tu amante, y el otro canta el amante bandido, que lo escribió un homosexual. Oído. Y están es a su nombre. Y esta iglesia, gracias mi hermana, practica liberación, pero no somos de los que vivimos sacando demonios para que usted se vaya a revolcar otra vez con el pecado y vuelve otra vez a los 8 días. Vuelve y me saca el demonio, pastor. Pero yo que voy saliendo a esa puertica y ya me están esperando las cartas, la bruja me está esperando, la pornografía me está esperando. Vea, sea sincero con Dios. Yo le dije al Señor, cuando Dios empezó a ministrar mi vida y las personas que Dios usó, yo le dije, mira, a mí me gusta Radio Tiempo, a mí me gusta esto, a mí me gusta enamorar a Cheva, a Sebastiana, a mí me gusta esto, a mí me gusta empinar el codo, a mí me gusta esto, lo otro. Yo quiero ser libre de esto y de esto. Sáqueme en todos los chuquis que tenga que sacarme. Y una de las hermanas que Dios usó, que hoy está en la presencia de Dios, me decía, ayuno, vigilia, oración. Yo le dije, usted me quiere acabar. Pero cada vez que llega esa mujer, Dios le revela mi vida así. Yo dije, ¿será que no es usted bruja? Y mi mamá, ahí también, y tú hiciste esto, y dije, otra bruja más. Bonito estoy. ¿Y quieres ser libre? Ayuno, oración, vigilia, palabra, congrégate. Busca a Dios. Hoy mucha gente quiere ser libre, pero quiere, pastor, oré por mí, pastor, ayune por mí. Yo me voy al culto desde allá. Y no te lo ves completo, porque como lo sabemos los expertos, eso no lo manejo yo. 5 minuticos nada más se vio del culto. A veces ni un minuto, pasa ahí, para que crean que me lo vi. Pero te estás engañando tú mismo. Porque si no tienes palabra, no tienes búsqueda del Señor, y tú puedes buscar el que quiera, porque ahora nos están diciendo que como se está poniendo el sistema de salud, entonces que hay donde el indio amazónico, hay poder en la sangre de Cristo. Jehová lo reprenda. Porque hasta brujos y esto nos quieren meter. Pero hay una sangre poderosa. Hay un pueblo
Escúcheme, que no se va a dejar engañar y confundir. Y se necesita que se levanten más predicadores, hombres y mujeres de Dios. Póngase sobre sus pies, iglesia, le pido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por este principio, el principio del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque pensaste en nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque proveíste a Jesucristo, tu Hijo, desde antes de nosotros aún pecar, Señor. Gracias, Señor, porque hoy somos libres, somos perdonados y tenemos vida eterna y vida en abundancia por lo que tú hiciste, Señor. Dile, Señor, en este día yo quiero que mi fe no esté basada en los hombres, no esté basada en las emociones, ni en las tendencias, ni en las circunstancias, ni en las redes sociales, ni en lo que los gobernantes, ni lo que el sistema del mundo dice, ni lo que la enfermedad me está diciendo, ni lo que la crisis me está diciendo. Que mi fe esté basada, está centrada. Señor, estaba desconcentrado, estaba desorientado, estaba desenfocado, me estaba alejando de ti, me estaba perdiendo, Señor. Pero gracias, porque en tu gran amor y misericordia has hablado a mi vida, Señor. Señor, gracias, porque el evangelio tuyo es glorioso, es poderoso, es hermoso, es vivo, es transformador, libera y salva, trae beneficios, Señor. Gracias, Jesucristo, por ser mi Señor, y una vez más te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y mientras la iglesia está orando, yo quiero hacer un llamado a algún amigo, amiga, a toda persona que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo y que quiera conocer del evangelio de Jesucristo, que reconoce que es pecador. Levanta tu mano derecha en ese puesto donde estás. Y tú que estás en la transmisión, haznoslo saber. Señor, gracias por esa mano que se levanta, Señor. Gracias por esa otra mano que se levanta, Señor. Gracias por aquellos que reconocen que son pecadores, pero reconocen que necesitan un Salvador. Y en un segundo paso de fe, te voy a pedir que pases aquí adelante. Permíteme orar por tu vida. Hermano servidor, te ayuda. Alguien más que quiere recibir al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿por qué públicamente? Porque Jesús murió públicamente por ti y por mí. Porque cuando eran las 3 de la tarde, colgado de ese madero, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias por aquellos que reconocen que necesitan un Salvador, o que hoy necesitan reconciliarse con el Señor. Toda persona que quiere entregar su vida al Señor puede seguir pasando. Toda persona que quiere reconciliarse con Jesús también puede pasar. Toda persona que en este día el Señor ha hablado de su vida y dice, pastor, ese mensaje ha llegado a mi vida y reconozco que hay unas áreas que hay algunos pecados que no he entregado, pero hoy voy a entregar al Señor. Ven a este altar. Permítenos orar por tu vida, porque es día de salvación, es día de redención, es día de liberación. Es día de venir ante la presencia del Señor, porque las promesas de los hombres son efímeras. Las promesas de los hombres son solo promesas, pero Jesucristo es fiel. Jesucristo es verdadero. Alguien más esta mañana, Dios le bendiga. Oh, gloria a Jesús. Alguien más necesita. Pastor, yo necesito reconciliarme con el Señor. Necesito arreglar mi vida con Jesús. Pastor, me cuesta aún venir a la casa de Dios. Ven, yo quiero orar por ti. Me cuesta orar, concentrarme. Ven, yo quiero orar por ti en esta mañana. El Espíritu Santo ha puesto una necesidad. Hoy hay liberación y hay vida en esta casa mientras la iglesia está orando al Señor. Y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Dios está ministrando
En el nombre de Jesús. Todo lo que te atormenta, todo lo que te atormenta, hoy el Señor se lo va a dar tu vida. La iglesia orando, Espíritu Santo de Dios, y los hermanos del ministerio atentos a orar y acompañar aquí esta oración. Le invito a que cierren sus ojos y hagan conmigo esta oración. Hoy ustedes van a dar el paso más importante de su vida, la decisión más importante, que tiene que ver con la vida eterna. Y con sus ojos cerrados y su corazón abierto, digan al Señor esta oración sencilla pero poderosa de fe. Dile: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pero he oído tu palabra y he creído a tu palabra. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados y confieso a Jesucristo como el único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por morir en esa cruz por mis pecados y por resucitar para darme vida eterna. Amén y amén. Con sus ojos cerrados, los hermanos que nos ayudan a ministrar, Señor, gracias por cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, bendigo en esta hora. La iglesia clama, Señor, por estos nuevos hermanos, por estos nuevos miembros de la familia de Dios. Señor, oramos por sus vidas. Hoy tú los has abrazado y nosotros como iglesia también los abrazamos y los recibimos, Señor. Ahora, Espíritu Santo de Dios, guárdalos, afírmalos, plántalos, Señor, establecidos en tu reino, en tu casa, Señor de los cielos. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, ahora rompe todas las cadenas y las ataduras que el pecado, que las maldiciones, que el diablo, que el enemigo haya que poner en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy hay vida, hay victoria, hay gozo en el cielo, hay fiesta. Más por un pecador que se arrepiente que por 90 años justos. Señor, jóvenes, te los entregamos. Vida, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que te atormenta se va. En el nombre de Jesús. Necesito una mujer, la hermana Shama Rabakewa. Espíritu Santo de Dios, todo lo que te atormenta se va fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que te oprime.